la Iglesia celebra el Domund, el Domingo Mundial de las Misiones. En este día, la Iglesia hace una ofrenda especial que se dedica exclusivamente a las misiones. Una costumbre que data de 1926, cuando la instituyó el Papa Pío XI, y desde ese entonces, año con año, el último domingo de octubre, la Sociedad para la Propagación de la Fe de la Santa Sede organiza esta colección a nivel mundial. En todas las parroquias del mundo en este domingo se hace un donativo adicional a la limosna común, y todo este dinero se destina a las misiones. Como decía el Papa Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio, el Domund es un día importante en la vida de la Iglesia porque nos enseña cómo dar, es decir, como una ofrenda hecha a Dios en la celebración eucarística y además por todas las misiones del mundo. Es importante apoyar estas misiones y queremos cumplir con el mandato misionero de Jesús que dejó a sus apóstoles antes de ascender al cielo: id por todo el mundo y llevar la buena nueva a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y para esto, definitivamente y lógicamente, la Iglesia necesita nuestro apoyo económico. Es por eso que este domingo, seguramente en tu parroquia, verás a algún misionero que está de visita para hablar precisamente sobre su trabajo misionero, compartirte algunas de sus anécdotas y de esta manera sensibilizar a la gente ante la importancia que representa el trabajo misionero de la Iglesia. Los misioneros son hombres que realmente merecen todo nuestro respeto, cariño, oraciones y admiración, porque no solamente tienen un amor grandísimo que los lleva a dejar absolutamente todo, porque ellos sí dejan todo, no solamente su casa y familia, sino por completo su nación, sus costumbres y su seguridad, para adentrarse a lugares muchas veces inhóspitos y riesgosos. Recuerdo que yo tenía un amigo allá a fines de los años 80, él era un seminarista que pertenecía a la Orden de los Misioneros Josefinos, y estando de misión en Angola, nos carteábamos regularmente. En aquel tiempo no existía el correo electrónico. Y en una ocasión me envió una carta sumamente conmovedora en la que me pedía mis oraciones fervientes y me advertía que quizás fuera la última carta que me escribiera jamás, porque habían conseguido una canoa y los misioneros se iban a embarcar en un río en la selva y no sabían qué les deparaba el destino. Él me platicaba que sabía que por ahí había unas villas en medio de la selva que jamás habían sido tocadas por un misionero, pero no sabía los riesgos que enfrentaban, no sabían qué tan caudaloso pudiera ponerse el río más adelante, no sabían el tipo de animales que podrían enfrentar y definitivamente no sabían si estos aborígenes iban a ser amigables o no, por lo que estaba él consciente, y eso quería manifestármelo y quería sensibilizarme a mí a ese respecto. Ellos literalmente se jugaban la vida en ese momento, en esa salida, en esa misión específica, a fin de llevar el evangelio a gente que jamás había oído escuchar de Cristo. Claro que los misioneros no se dedican únicamente a evangelizar, este es definitivamente su trabajo más importante, pero también mucho de lo que hacen los misioneros es alfabetizar a la gente que no sabe leer ni escribir. Les enseñan también algunos mecanismos para mejorar sus sistemas de cultivo, les llevan medicina y les enseñan algunas cuestiones de medicina para que ellos puedan subsistir entre sí de una manera más salubre, más eficaz, echando mano a recursos que la medicina ofrece hoy en día. Tuve el privilegio de conocer a un grandísimo sacerdote, un misionero que pertenecía a la Orden de los Padres Redentoristas fundados por Alfonso María Liguorio. Era el padre Harry Thiel, que venía de regreso de haber pasado 35 años de su vida sacerdotal en Tailandia. Un sacerdote que realmente era un santo viviente, y tenía él la fama en Tailandia de ser considerado como el sacerdote que evangelizó a Tailandia. Estaba ya muy enfermo, muy anciano, se retiró en la casa de los redentoristas en mi parroquia, y el día que murió fue sorprendente ver la cantidad de gente que vino de Tailandia a su funeral, gente que definitivamente yo creo que usó todos los ahorros de su vida para pagar su boleto de avión con tal de estar en el funeral de este sacerdote a quien amaban con todo su corazón. Y contaban experiencias de cómo en algunas ocasiones el padre iba a una farmacia, usaba todo el dinero que había recolectado en un mes y compraba todos los medicamentos que podía con ese dinero, y él solo se adentraba en la selva a realizar una caminata de 80 kilómetros que le tomaba 3 o 4 días para llegar a una pequeña aldea totalmente aislada
y poder llevarles las medicinas, celebrarles la Santa Misa, curar a los enfermos, entrenar a algunos para que sirvieran como enfermeros, a que conocieran primeros auxilios, y estas caminatas las hacía él solo en la selva, acampando donde le cayera la noche, en medio de donde fuera, simplemente protegido por Dios mismo y por la luz de la luna. Y nos comentaban cómo incluso sin él ser médico, en un par de ocasiones tuvo que realizar 2 apendictomías, es decir, tuvo que quitarle el apéndice a 2 personas para que no perdieran la vida. Definitivamente un testimonio que habla de la entrega que pueden llegar a tener muchos de nuestros misioneros. Y es por eso que te decía que debemos respetarlos, debemos apoyarlos en su trabajo y debemos orar por ellos para que su trabajo sea exitoso. Te cuento otra última anécdota que siempre me sobrecogió mucho. En una ocasión en México, en una parroquia que estaba a cargo de los agustinos recoletos, el Domund precisamente vino a hablarnos un sacerdote que estaba a cargo de alguna misión en el Brasil. Y nos contaba cómo para poder llegar a la aldea donde tenían establecida su misión, debían navegar varios kilómetros en el río Amazonas, y para ello con mucho trabajo, muchos ahorros, pudieron comprar un pequeño bote en el que cabían 4 o 5 misioneros. Pero debían adentrarse a las aguas y navegar de día y de noche, simplemente dejándose llevar a la deriva, con un poco de cautela tripulando la nave. Y en una ocasión de noche, chocaron con algún árbol que estaba caído o con algunas raíces que estaban dentro del agua. El bote chocó y se volcó, y en medio de la noche, con las aguas del río arrastrándolos sin poder ver nada y además con el temor de ser mordidos por las pirañas, tuvieron que nadar hacia la orilla, que ni siquiera podían ver en medio de la oscuridad, hasta que por fin llegaron, se ayudaron unos a otros a salir, y perdieron el bote, perdieron las provisiones que llevaban a la misión, se quedaron perdidos en medio de la nada, en medio de la noche. Gracias a Dios se salvaron de las pirañas. Y una vez más, con este tipo de testimonios comprendemos el valor, el arrojo de estos hombres que se juegan la vida literalmente por Dios. Hay muchos que han muerto por defender su fe, por promover el evangelio en estas tierras que muchas veces no los acogen como se debe, que muchas veces los gobiernos están en contra de la evangelización de la iglesia, y aún a estas alturas de la historia los apresan y los matan. Es pues el Domund, el Domingo Mundial de las Misiones. Continuemos esta tradición de la iglesia desde 1926, apoyando a nuestros misioneros con nuestra oración y, claro, con un donativo generoso que los ayude a realizar su obra. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.